Lorenzo Vigas es un Lorenzo Vigas es un cineasta, hijo del artista plástico Osvaldo Vigas. Es un cineasta que a mí me sorprendió mucho su ópera prima, que se llama Desde Allá. Película que yo recuerdo que hubo críticos venezolanos que no les gustó, que decían que era una película festivalera, que era una película... bueno, incluso yo leí en algún momento a un crítico de cine argentino que se llama Leonardo Despósito, que dijo que la película era homofóbica. Y yo, pero ¿cómo va a ser homofóbica? O sea, es una película en la que ciertamente el personaje principal, que era... ¿cómo es que se llama este actor chileno? Alfredo Castro. Alfredo Castro interpretaba a un hombre que le gustaba salir a la calle a buscar jovencitos para satisfacer sus deseos sexuales, que eran básicamente deseos sexuales medio voyeuristas. La película ha hecho recordar un poco a La pianista de Michelle Haneke. Bueno, la película iba por allí, pero yo no creo que la película tuviera ni homofobia, ni homofilia, ni nada parecido. Era una película, era una historia, básicamente. Era una historia que contaba era la historia que contaba, era una historia que contaba, era una película, perdón, que contaba la historia de un hombre profundamente dañado, ¿ok? Que buscaba en otros una forma, no sé si de sanarse, sino de darle rienda suelta a sus pulsiones, las cuales tienen un origen que la película nos explique, y posteriormente nos cuenta la historia de un chico que es Luis Silva, que acabamos de hablar de él por su papel en Simón, que intenta sanarlo a través de una acción terrible. Que, bueno, esto no es un spoiler, esta película lleva ya 8 años desde que se estrenó, que es cuando él mata al papá del protagonista, que lo había abusado, creyendo que se va a ganar la aprobación de este personaje, y resulta que este personaje lo que hace al final es entregarlo a la policía. Yo me acuerdo de esa película, la vi con quien era mi pareja en ese entonces, y me acuerdo la rabia de ella en ese momento. Pero bueno, es de verdad una película que a mí me gustó bastante. Hay gente que no le gustó, porque hay gente que decía que era una película calculadora, que era una película pensada para festivales, que era una película que estaba tenía un cierto efectismo. Y sí, ciertamente era una película efectista, eso es innegable, pero efectista en el buen sentido de la palabra. Al menos para mí, el significado de la palabra efectista, a veces creo que algunos lo usan como si el cine pudiera no ser efectista, como si el cine pudiera no ser, no tener un cierto ejercicio de manipulación, como si hubiera películas que de alguna manera juegan limpio con el espectador, y eso no es cierto. El arte es esencialmente manipulación. Lo que pasa es que mucha gente, cuando usa la expresión de película efectista, lo que está tratando de decir es que es una película que se le ven los mecanismos narrativos, o que es una película que no es honesta, que digamos que el director lo que quiere hacer, o lo que el director busca, es simplemente un ejercicio de efectismo emocional sin mayor valor. Yo no creo que sea así. A mí Desde Allá me pareció una muy buena película, y creo que es una película que ya hablaba de una serie de temas, ¿ok? En una serie de temas que va a reincidir el director en varios de ellos de ahora en adelante, y que
alcanzan su mejor versión en esta, su última película, que es La Caja. Antes de Desde Allá, Lorenzo Vigas había hecho un cortometraje muy bueno que se llama Los elefantes nunca olvidan, que es sobre un chico, de hecho es el inmediato referente de La Caja, porque es un chico que se monta en una especie de camión 350, y todo ocurre con una conversación entre el chico y el personaje que hace Gonzalo Cubero. Y en este cortometraje ya estaban presentes los temas que luego en Desde Allá vamos a volver a ver, y que vuelven a aparecer tanto en Desde Allá como en La Caja. Y el tema central obviamente tiene que ver con la relación entre padres e hijos y con el impacto que en los chicos deja la presencia o la ausencia de un padre. Incluso en el documental que hizo Lorenzo Vigas, que se llama El vendedor de orquídeas, que es un documental que él hace sobre la obra de su padre, este tema también está presente, aunque en el caso de este documental el enfoque es obviamente mucho mejor, mucho más positivo. En El vendedor de orquídeas el padre está presente, que es Osvaldo Vigas, y lo va, o sea, Lorenzo, su hijo, le permite a su padre hacer un viaje de regreso hacia sus influencias artísticas, hacia hacia lo que él era como joven, y eventualmente llegan también a la posibilidad de que Osvaldo Vigas se confronte a sí mismo con su pasado y con cosas que lo marcaron y que lo definen tanto como ser humano como creador artístico. En Los elefantes nunca olvidan, ustedes saben que se dice que los elefantes tienen muy buena memoria, y el personaje que hacía Gonzalo Cubero, me acuerdo que era un hombre que decía tener muy buena memoria, pero no reconocía al chico que tenía al lado, y a la chica también que iba con él en este camión que los estaba llevando. Creo, si no me equivoco, era como un mercado, no me acuerdo, pero llevo tiempo que ese cortometraje lo vi yo hace años. El tema central es: la presencia de tu padre te puede marcar o te puede destruir. En el caso de Desde Allá, el delincuente juvenil que interpreta a Luis Silva intenta congraciarse con el protagonista, entre otras cosas porque empieza a buscar en él, a pesar de que la relación que tiene con él es de carácter sexual, porque este señor lo recoge y le paga para verlo, en fin, no voy a decir porque YouTube me baja el video, le paga por una práctica sexual, pero él intenta, o sea, él reconoce en este señor a un hombre que está muy destruido por los maltratos de su padre, intenta sanarlo, y al intentar sanarlo también intenta buscarse un padre para sí mismo, y no lo consigue. Y en el caso de La Caja, creo que todos estos temas que estaban presentes, que estaban allí, finalmente logra Lorenzo Vigas, vamos a decir, su obra maestra. Y cuando digo la palabra obra maestra, esas son dos palabras que a mí no me gusta utilizar porque creo que se han prostituido demasiado. Creo que son dos palabras que ya no significan nada. Ahorita se llama obra maestra cualquier porquería, ahorita se habla es un término que ya no tiene el significado de antes, pero yo estoy tratando de utilizar el término en el sentido preciso del término. Cuando digo la obra maestra de un artista, me refiero a que es la obra de un maestro, es decir, a que es la obra cumbre de las búsquedas creativas que un artista tiene. Como decir que Goodfellas es una de las obras maestras de Scorsese, porque los temas, la violencia, crecer en un barrio marginado, el tener figuras aspiracionales que son delincuentes, el paso del tiempo y cómo destruye hasta las familias criminales, todos esos temas están allí. Y estaban en sus otras películas, pero ahí alcanzan su punto cumbre. Y cuando yo veo La Caja, creo que es la obra maestra de Lorenzo Vigas en ese sentido.
No que la película sea una obra maestra del cine, ni mucho menos, sino que lo que vemos en pantalla es la obra cumbre, el momento prime, entre comillas, el momento cumbre de unas búsquedas narrativas que Lorenzo Vigas ha manejado desde su primer cortometraje hasta esta su última película. Y el tema central, me refiero, es a ese tema de la relación del padre. Les cuento rápidamente el argumento de La Caja. La Caja cuenta la historia de un joven mexicano que en un estado fronterizo, México, aquí vale la aclaratoria, México es un país en donde yo viví, como algunos de ustedes seguramente sabrán, pero yo no viví en el México profundo, yo viví en Ciudad de México. Y la diferencia entre Ciudad de México y el resto del país a veces es muy pronunciada. México, hay un México moderno, urbano, que está presente en el DF, en ciudades como Puebla, en sitios, una buena parte de Guadalajara también. Pero hay una parte de México, hay otra parte de México que es un México rural, en donde puede ser, por ejemplo, Chiapas, perdón. Y hay un México que es el México de la frontera, que es una especie de tercer país que hay en México. En sitios como Tijuana, Sonora, estos sitios que son lugares que están en la frontera con Estados Unidos, y su presencia en la frontera con Estados Unidos explica muchas de sus dinámicas. Una de las dinámicas muy presentes en esos sitios son las llamadas maquilas, que son empresas, fábricas que contratan mano de obra por el hecho de ser personas, las que viven en esos estados, de muy bajo nivel económico, que por tanto aceptan cualquier trabajo, personas de muy bajo nivel, de muy bajo nivel educativo, y que básicamente son contratadas en condiciones totalmente abusivas e inaceptables. Es un poco lo que pasa también en China, es lo que está pasando actualmente en la India, en donde algunas fábricas aprovechan la mano de obra barata que hay allí, con el objetivo, pues, de producir más económico. Eso lleva a que haya unas dinámicas alrededor de esas maquilas que explican algunos de sus problemas sociales. Una de ellas es la dinámica de la contratación de mujeres. En esos estados ha habido una serie de asesinatos que aquí sí cabe usar el término femicidios, porque sí son específicamente asesinatos de mujeres que han ocurrido por el hecho de que son mujeres, y sobre los cuales nunca se ha dado una investigación clara respecto a estos hechos. Estos asesinatos han ocurrido, estos asesinatos se han dado, han sido cientos de ellos, y hasta el sol de hoy ninguno de los gobiernos mexicanos del 2000 en adelante, aunque esto es una situación que puede venir de antes, pero particularmente de los años 2000 en adelante, es que este problema se agravó y este problema se convirtió en un problema, vamos a decir, grande. Ni Vicente Fox del PAN, ni Felipe Calderón, ni ¿quién fue el otro presidente de México? El último, que era el PRI, ni el actual presidente López Obrador les ha importado ese tema. Es un tema, no sé cómo decirlo, un tema fantasma en México. Es como una cosa que está ahí, que todo el mundo lo sabe, y que no ha habido ningún tipo de investigación real, de investigación concreta sobre esos crímenes.
Muy por el contrario. Esa realidad está ahí y se ha convertido un poco en el se ha convertido como en parte del paisaje. Y esto está, bueno, de hecho, si han leído la novela 2666 de Roberto Bolaño, sabrán que una parte de la novela se refiere a estos crímenes. También la película, aquella película de la única película que hizo Thomas McCarthy, Cormac McCarthy, perdón, como guionista. No me acuerdo ahorita, pero hay un momento en el que hablan de eso, de que, porque cuáles son las hipótesis que hay en torno a esos crímenes. Pues algunos dicen que pueden ser mafias ligadas a las maquilas, es decir, alrededor de las maquilas hay personas que buscan a estos obreros y les reparten los cargos en las maquilas y a veces se quedan con parte de su sueldo o cobran simplemente por su contratación. Otra parte de la gente, otra cosa que ocurre en este sitio es que hay mucho narcotráfico, pueden ser crímenes ligados al narco, otros dicen que son crímenes ligados a la trata de personas, y hasta hay una teoría que es la que presenta Cormac McCarthy en esta película, por cierto, que dice que simplemente son asesinos en serie, o sea, que hay gente que disfruta haciendo esto. Sea un caso, sea el otro, lo cierto es que esto ha pasado como es. Ha pasado por debajo de por debajo de una preocupación. O sea, no ha habido nunca un movimiento en México, a pesar de que ha habido protestas, a pesar de que, uno puede criticar mucho el surgimiento del feminismo radical y de sus shows y de sus marchas y de sus performances y todo lo que tú quieras. Sin embargo, hay que decirlo, el movimiento feminista mexicano que surgió a raíz de estos asesinatos tiene toda la razón del mundo y tiene toda la razón de existir, porque realmente ahí sí cabe la consigna de nos están matando y a nadie le importa, porque es verdad. Y en la película, de hecho, hay una escena que lo grafica. Hay un momento en el que un personaje está moviendo unos maniquíes y los está montando en un camión, y la forma en la que los está cargando, que los maniquíes están desordenados, entonces monta un brazo, un torso, una cabeza, unas piernas, es una metáfora evidente de estos asesinatos de mujeres. Y es una metáfora hecha, lo estábamos hablando ahorita con la película Simón, hecha con una gran sapiencia cinematográfica. Voy a insistir en el tema. Tanto Simón como La Caja son dos películas hechas con una profunda inteligencia respecto al cine, con una profunda inteligencia cinematográfica. En ambos casos, las metáforas están allí y te corresponde a ti interpretarlas, y esta es una de ellas. Entonces, lo que quería graficar para poder contar un poco la historia de esta película es cómo se vive en esos sitios, cómo se vive en esas partes de México, en ese México fronterizo en donde las maquilas, el tráfico de personas, los asesinatos de mujeres y una gran pobreza son parte central de su realidad. Y por tanto, las personas que viven allí, parte de sus vidas están marcadas por esas circunstancias. Y la película cuenta la historia de un chico que se llama Hatsin, que tiene el mismo nombre que el actor. De hecho, los actores usan los mismos nombres de pila que tienen en las películas. Él llega a este sitio a recoger lo que cree que son los restos de su padre, quien aparentemente habría muerto en un accidente. Sin embargo, cuando se está yendo con una caja, la caja que da nombre a la película, una cajita como de metal con un candadito, ve a un hombre que él cree que es su padre. Y eso une de inmediato, por cierto, esta película con Los elefantes nunca olvidan. Es la referencia inmediata. Este hombre al principio niega ser el padre del chico, le dice: no, tú estás confundido, yo no me llamo así.
pero en él algo se activa, porque el chico, Hatsin, que ha tenido un padre ausente en toda la vida, supongo que siente la posibilidad de volver a tener una relación con una figura paterna que necesita. Y por tanto el chico insiste en perseguir a este hombre que se llama Hernán, que lo interpreta Hernán Mendoza. Y lo busca y este hombre se da cuenta, o de alguna manera, la película tiene una ambigüedad en la que no sabemos si este hombre de verdad es el papá de este chico y por tanto decide finalmente pues admitirlo y empezar a tener una relación con él, o si, como al final pareciera ser el caso, es un hombre que está fingiendo ser el papá del chico porque quiere utilizarlo. No les voy a adelantar más. El punto es que a partir de ese momento empieza entre ambos una relación en la que este chico va descubriendo quién es este hombre al que él presume su padre, y resulta que este hombre es uno de los señores que selecciona empleados para las maquilas y que poco a poco vamos descubriendo que está metido en negocios muy turbios ligados a la dinámica social de esa zona. Negocios como el tráfico de personas y los posibles asesinatos de mujeres. Eso lleva a que el chico Hatsin vea en este señor, o sea, busque en este señor a ese padre ausente que ha tenido en toda su vida, y al buscarlo tiene que decidir entre asumir los valores de su padre, entre comillas, o seguir conservando cierta inocencia que presumimos que el chico tiene. Y poco a poco pues vamos viendo qué es lo que pasa. A medida que se hacen más cercanos, este chico va enfrentando una serie de dilemas éticos. Y este chico poco a poco va, al igual que en Desde Allá, para ganarse la aprobación del contrario, tiene que hacer cosas que son moralmente incorrectas, que son violentas, que son desagradables. Curiosamente, aunque descrito así parece la típica película social con un acento muy grande, incluso sensacionalista o amarillista o de pornomiseria, curiosamente no. La película, aunque es un muestrario de todo lo que está mal en esta parte de México, la mirada de Vigas es bastante austera, y carece de esos tremendismos que son típicos del mal cine social. Muy por el contrario, yo creo que la observación de Vigas es bastante rigurosa, bastante profunda, al igual que en Desde Allá. Y creo que el centro de la película, que es el misterio de este chico y su posible padre, es lo que mueve buena parte de la película, ¿no? Y el hecho de que el director se mantenga dentro de la ambigüedad de nunca darnos una respuesta clara y directa, personalmente pienso yo que es un gran mérito de la película, porque por una parte sentimos de esta forma ese rito de paso de este chico tratando de volver a tener una figura paterna, y luego el otro gran rito de paso, que es cuando él tiene que, ya como hombre, asumir decisiones, ¿no? Hay una escena en la que él, sin spoilear la trama, él sale de un camión y atraviesa un descampado durante una nevada, y realmente es la metáfora sobre lo que está pasando dentro de este personaje. Es brillante y demuestra que Vigas tiene una mirada cinematográfica muy astuta, muy profunda y bastante meticulosa, ¿no? A pesar de que la película se desarrolla con una narrativa que no es particularmente compleja y bastante corta. La película dura apenas 1 hora y media, por cierto. No, de verdad que a mí me gustó mucho esta película. Bueno, al final, de nuevo, sin contarles el final de la película ni nada, pero la conclusión es demoledora. O sea, en muchos aspectos es preferible tener una figura paterna ausente y conformarse con ella,
que descubrir que tu verdadero padre puede ser una figura siniestra. Y eso es un dilema que tiene que ver con Latinoamérica. Con el hecho de que en Latinoamérica muchas personas tienen un padre horrible, y si pudieran decidir entre no tenerlo y tener el padre que tienen, muy probablemente se quedarían con el padre que no tienen. Es lo que se desprende de la decisión final de la película, de nuevo sin contarles nada, ¿no? La cinta está filmada con esta austeridad, con esta inteligencia, y está muy bien actuada, que esa es la otra. Que lo que hace que la película funcione, evidentemente, son sus actuaciones. Sus actuaciones son extraordinarias, sus actuaciones son de primera. Este chico Hatsin, según leí en una entrevista, no tenía ningún tipo de experiencia actoral ni nada parecido. Hernán Mendoza sí es un actor con un rodaje en el cine mexicano, y de hecho yo lo recuerdo de varias películas, pero francamente este creo que es el primer protagónico en que se me queda en la cabeza el personaje que interpreta. Por ahí hay otros actores, pero son secundarios en todo el sentido de la palabra. El peso de la película camina sobre estos dos actores, sobre este padre y su hijo. Y creo que lo otro que pudiera destacar de la película es la sensibilidad que tiene Vigas para tratar este tema de la masculinidad. De la masculinidad reflejada en la relación con el padre. El hecho de que un hombre es hombre y se forma como hombre y se moldea como hombre en su relación con su padre. Hay una escena en la que padre o presunto padre e hijo van montados en un camión. De nuevo, una escena que recuerda mucho a Los elefantes nunca olvidan, y el chico se quita el zapato, ¿no? Se quita el zapato y su pie descalzo lo mide con el pie de su papá. Y eso es tan sensible, tan de comprender la sensibilidad masculina, ¿no? Y cómo se forma la sensibilidad de un hombre, que casi siempre se forma de acuerdo a su relación con su papá. Y que si los padres están mal y si los padres son fallidos, pues los hombres que surgen de esas hombrías rotas, pues tienen que ser hombres igualmente rotos, u hombres dañados, u hombres defectuosos, u hombres que siguen con el círculo de la violencia. Aunque yo creo que al final, curiosamente creo que aunque sea muy dura la conclusión de es preferible quedarte con tu padre ausente que con tu padre verdadero o tu presunto padre verdadero, creo sin embargo que lo que el personaje decide hacer es salvar su alma. O sea, creo que el conocer a su padre, o a lo que él cree que es su padre, y ver esta figura tan siniestra, lo que él termina haciendo al final es salvándose a sí mismo. Así que el final pudiera tener incluso una lectura esperanzada. Esta película fue muy polémica hace unos meses, o hace un año de hecho, porque fue la película que seleccionó Venezuela para los Oscars el año pasado. Ustedes saben que de por sí que ustedes saben que Venezuela tiene muy pocos chances de ser nominada al Oscar, así que esa discusión sobre las películas seleccionadas pues es la que es, ¿no? Pero aparte de eso, ustedes saben que en las últimas dos selecciones al Oscar han sido muy polémicas. También lo fue en su momento la selección del año en el que competía Secuestro Express, que el comité que decide la designación de esta película decidió mandar ¿cómo era que se llama? El viaje de la Santa Isabel, si no me equivoco. Una película que estaba muy bonita, que era muy teatral, pero estaba muy bien hecha, pero que obviamente no era tan buena como Secuestro Express, y que no mandaron Secuestro Express a representar a Venezuela en los Oscars, porque obviamente fue una película que incomodó al gobierno. Este año con Simón hicieron lo mismo. Simón era la candidata natural a los Oscars, decidieron no mandarla, por razones obvias, porque el gobierno no quería mandar esa película, y el año pasado mandaron esta película a la caja, y no mandaron la película de Hernán Javés, que está basada en la novela de Sánchez Ruguele. ¿Cómo es que se llama esa película? Ahorita no me acuerdo, déjame buscarla.
tiene un nombre bíblico, Jezabel, perdón. La película Jezabel, que está basada en la novela Jezabel de Sánchez Ruguel. Yo no pude ver esa película. Yo no pude verlo, pero sí vi la polémica del director, de Hernán, que bueno, que se quejó en redes sociales diciendo que él no tenía nada en contra de la película La Caja, que era una gran película, pero que él le parecía que esta era una película mexicana. Y curiosamente creo que en ese aspecto tiene razón. Esta es una película mexicana, esta no es una película que trate sobre Venezuela. Aunque curiosamente, si le quitas el tema de las maquilas y el tema de la vida fronteriza y lo ubicas en un barrio venezolano con el tema de la paternidad irresponsable, creo que se puede hacer perfectamente la misma película aquí en Venezuela. Porque el tema, el retrato que hace Lorenzo Vigas aquí es el retrato de un continente entero, desde el punto de vista sociológico y más que sociológico, antropológico. Cómo se asumen las paternidades en América Latina y cómo estas paternidades ausentes o dañinas marcan el tipo de personas que tenemos en este continente. Y eso es un tema universal. La película, de hecho, tiene una universalidad obvia, aunque al mismo tiempo la película no puede entenderse sin el contexto social en el que se vive en estas zonas fronterizas en estas zonas fronterizas de México, que están marcadas pues por las maquilas, por las mafias, por el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Muy buena película, excelente película. Creo que tanto La Caja como Simón, ya esas dos películas elevan el año del cine venezolano hasta muy arriba, y todavía hay unas cuantas películas más. Yo tengo que se estrenan pronto. Se estrena precisamente la película que mandó Venezuela a competir en los premios Oscar. Ya les voy a decir cómo es que se llama. Creo que se llama La Sombra del Sol, ¿no es? Sí, en efecto, La Sombra del Sol. Qué bueno que en el Festival de Cine de Mérida pues se impuso Simón, pero esta película también obtuvo varios premios. Creo que, si no me equivoco, obtuvo el premio a Mejor Actor o algo así. Hay que ver esta película también, pero hasta ahora lo que es La Caja y lo que es Simón son dos películas excepcionales. Y dos películas que son muy sociales, pero cuya mirada, repito, está cargada de un enfoque muy cinematográfico. Y parecerá que eso es una cosa menor, pero no lo es. Es de hecho algo bastante atípico en nuestro cine, en donde muchas veces los temas sociales se comen la cinematografía. Yo les recomiendo que vayan a ver también La Caja, si pueden verla, si la pueden ver en otros países, y si no, la pueden ver en plataformas. Yo creo que esta película ya está en plataformas. Déjenme que les busco en dónde la pueden ver. Ya les voy a buscar dónde la pueden ver. Pero creo que yo, según entendí, la película también está en plataforma. Aquí está, miren, está en Movie. La pueden ver en Movie. La plataforma Movie. Que incluso, si no me equivoco, Movie da una semana de prueba gratuita. Así que de repente entran a Movie, se registran, aprovechan la prueba gratuita y la ven, porque vale la pena. Y creo que incluso y bueno, las críticas que se le hicieron a la película sobre si podía representar a Venezuela, bueno, eso ya quedó el año pasado saldado. Yo creo que sí. Yo creo que si un director venezolano vive en otro país, y creo que Lorenzo Vigas lleva años viviendo en México, puede perfectamente, al mismo tiempo que está en México, abordar historias mexicanas y que su cine se considere venezolano. Fíjense el caso de todos estos cineastas mexicanos como Alfonso Cuarón. O sea, sí, Gravity no se puede decir que es una película mexicana,
pero es la película de un mexicano, y es una película que perfectamente, bueno, o en su momento Amenábar, ¿se acuerdan? Con la película Los Otros, que la nominaron al Goya, que también hubo una polémica similar, de que cómo es posible que nominaran una película norteamericana a los Goya, y al final, si ustedes ven Los Otros, la impronta de Alejandro Amenábar está allí. Un director norteamericano no te haría esa película de esa manera. Yo creo que eso es un tema que con un mundo cada vez más globalizado como el que tenemos ahorita, es un tema superado. Pero bueno, en fin, dejo hasta acá el comentario de la caja.